Bienvenido, José Luis, gracias por haber venido. Con la remera también. Claro, y con la capocha. Sí. Sobre todo. Sobre todo, sí. La remera está buena. Sí. José Luis, ¿qué temón? Un temón tenemos hoy. Sí, a pedido de los televidentes. A pedido del público. A pedido del público, un temón, que son las cervicales. Sí. En realidad sí, es un tema amplísimo. La verdad que yo te decía hoy antes de empezar, es para 2 o 3 programas. Pero vamos a tratar de hacer un poco resumido y lo más didáctico por ahí posible para que la gente entienda algunos conceptos básicos y algunas pautas básicas a partir de los problemas cervicales. Lo que pasa habitualmente es que, digamos, llega al consultorio una persona dice, tengo cervicalgia, que es el diagnóstico. Sí. Me duelen las cervicales. Claro. Bueno, vos le podés ofrecer un montón de alternativas de tratamiento que la gente no quiere saber nada. Lo único que quiere es que vos le saques el dolor. Claro. La gente viene con dolor, que por lo general es un dolor de mucho tiempo, que se viene prolongando, entonces quiere que le saques el dolor. Entonces empezamos por ahí. Primero sacamos el dolor. Exacto. Pasamos a una segunda etapa, que es, bueno, ver por qué se produce ese dolor. Ahí es donde el campo se amplía de una manera impresionante. Claro, con cosas que ni nos imaginamos. ¿Por qué se produce? Entonces, bueno, primero, placa radiográfica. ¿Por qué? Porque es muy compleja, no solamente en cuanto a la cantidad de causas, sino a la estructura de la columna cervical. Toda esta tensión muscular que nos genera por ahí una mala postura hace que esas curvas normales que tiene la columna cervical, a ver, para hacerlo más claro, cuando uno se saca una placa, una radiografía, siempre se pide, esto nos lo ha pasado a casi todos, de frente y de perfil. Sí. ¿Por qué es eso? Porque hay 2 formas de ver una columna normal. Si está normal, yo la veo atrás o de frente, tiene que estar derechita, bien derecha, una línea recta. Si yo la veo al costado, tiene que tener 3 curvas. ¿Sí? Sí. Lo que se llama lordosis cervical, sifosis dorsal, que es al revés, y lordosis lumbar, que es lo mismo que la cervical. Sí. Es como una S al revés, digamos. Sí. Placa, yo que puedo ver con la placa radiográfica cervical, puedo ver lo más común, una rectificación de la columna cervical. ¿Qué quiere decir? Que se borra esa curva. Perfecto. Síntoma, dolor. Entonces, bueno, pero eso no es traumático. No es que vos te caes de la bici y se te rectifica la columna. Eso se va a través de mucho tiempo. Que a través de malas posturas, sedentarismo. Llegamos a los malos hábitos, como siempre. Exactamente. Entonces, lo que uno debe hacer, y esto lo quiero remarcar muy bien, lo que el kinesiólogo debe hacer es interrogar lo que se llama la anamnesis al paciente, para decir, bueno, a ver, si vos conocés a tu paciente, lo tratás, le preguntás dónde vive, cómo vive, de qué trabaja, qué ocupa su tiempo libre, hace deporte, no hace deporte. Un trabajo personalizado, digo, sentarse a charlar. Porque en realidad si uno al paciente, o sea, con lo que tenemos que terminar es con esto de atender 5 pacientes por hora. Sí, tal cual. Que aparte el paciente tiene dolor, de verdad, hay mucha gente que está contracturada, que tiene dolor de cervicales, que no da más y dice, no, yo a un kinesiólogo no voy porque me mete en una luz, una hora, ni me ve, y en realidad le calma ese ratito y ve que está con otro. Claro, entonces a esto voy. Entonces, la forma, vuelvo al principio, lo primero es sacar el dolor. Sí. Ahora, lo segundo es ver por qué se produce. Sí, porque si no te va a volver el dolor. Exactamente, entonces lo que tenemos que modificar es qué es lo que te está produciendo el dolor. ¿Sí? Entonces, si yo no me tomo el tiempo para atender a cada paciente con su tiempo adecuado, yo no llego a conocerlo, no llego a saber cómo vive, de qué trabaja, porque seguramente en anamnesis, en el interrogatorio, ahí aparece algo de esta persona que le genera ese dolor. Si yo pido una placa radiográfica y veo que hay una alteración de la columna, ya empiezo por ahí. Claro. ¿Sí? Exacto. Pero a veces pasa que hay gente que viene con dolor cervical, porque es el origen muscular, porque lo que se manifiesta la contractura, y vos ves la placa y tiene todo normal. Entonces, bueno, ¿por dónde buscamos entonces ese lado? Claro. ¿Es por un mal movimiento? ¿Dormiste mal? Sí. Un esfuerzo que hace siempre. Un mal esfuerzo, claro. Está bien. Porque insisto con esto, la rectificación o la alteración de las curvas de la columna no son traumáticas, o sea, no son violentas, no se producen por un golpe o de un día para el otro. No, lleva su tiempo. De a poquito, claro, se va dando por el tiempo. Ahora, José, hay otra cosa que es muy importante. Si tenés problemas de cervicales, no solamente puede ser que te duelan las cervicales, sino que tenés otros síntomas. Hay otros síntomas, por ejemplo, y esto pasa muchas veces porque la gente por ahí empieza preguntando por lo más difícil, o uno se empieza a hacer la película, me duele la cabeza, debo tener esto, en realidad uno de los síntomas más comunes es el dolor de cabeza, los mareos, el vértigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa contractura que a mí me genera el problema cervical hace que ese músculo que se endurece apriete la arteria que va al cerebro.
Entonces cuando la aprietas, la arteria disminuye el calibre. Al disminuir el calibre, va menos sangre al cerebro. Sí. Al ir menos sangre, va menos oxígeno, porque el oxígeno lo transporta la sangre al cerebro. Entonces al llegar menos oxígeno, provoca mareos. Ante algunos movimientos, mareos, vértigos, esa famosa frase, no le sube agua al tanque. Claro. Bueno, es esto. Pero además, hay otra cosa que yo no quería dejar pasar por alto. No solamente un problema físico puede desencadenar un dolor cervical. Eso es re importante, que vos lo decías hace un rato. También están las cuestiones emocionales, que no son menos en este caso. Estrés, por ejemplo. El estrés, una angustia muy fuerte, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo. ¿Qué te genera? Una contractura fuerte. Genera un estrés que en realidad todas las manifestaciones, siempre decimos que la mente y el cuerpo están relacionados directamente. Siempre, Sí. lo que pasa es que uno por ahí no se da cuenta, no se nota. Siempre una angustia muy grande, una tristeza muy profunda, por lo general siempre repercute en algo orgánico. Puede ser o no una contractura, hay gente que se descompone, Claro. gente que se Que desmaya. agarran otras cosas que tienen que ver con el estómago. Claro, pero en general, bueno, y muchas veces pasa esto. Dice, uy, me pincha acá, debo tener algo en el pulmón. Entonces uno empieza siempre a pensar lo más difícil. Claro, y por ahí es... Y por ahí es algo más fácil, más sencillo de resolver. Entonces esto también sale en la charla con el paciente. Mira, hace una semana perdí a mi papá, hace una semana me separé de mi esposa, perdí un ser querido, perdí el trabajo. Entonces Claro. ahí, eso también a veces trae aparejado un dolor cervical. Claro, este es un tema larguísimo que lo vamos a seguir tratando y que nos vamos a meter de lleno en los malos hábitos con el Sí, tema de cervicales. sí. Pero lo más importante de esto es que... Para hacer un resumen, Sí. digamos, primero, placa primero para ver cómo está la columna. Sí. Primer paso. Después, trabajar sobre el dolor, que es lo que el paciente Sí, más te va a para reclamar. calmar, para poder Y seguir después, caminando. después hacer una buena investigación con el paciente, hablando con el paciente, Claro. interrogándolo. Que el paciente ¿no? exija esto, Claro, ¿no? que el paciente exija también. Y saber, a ver, qué es lo que está haciendo durante su vida cotidiana. Que le está haciendo mal. Porque el dolor se lo sacás rápido, Sí. pero el tema es que después le vuelve. Sí, para que no sea crónico, porque si no Exactamente. viven con dolores en la espalda, con cervicales, y capaz que tiene que ver con que no hicieron el buen diagnóstico, que tiene que ver con que el kinesiólogo se tome su tiempo, Sí. no te ponga como en filita como con Claro. 10, y te trate, al menos te haga una entrevista para Claro. saber de qué se trata tu Porque problema. muchas Por veces eso pasa, claro, esto te lo he contado, Sí. de que uno empieza a investigar que las placas por el trabajo, y me dice, hace un mes perdí a mi papá. por Claro, ejemplo. claro. Bueno, mi mamá empezó ahora Empezamos con por ahí. tratamiento porque está recontracturada después que falleció el marido. Bueno, entonces, por ahí, a veces por ahí también puede venir también. O sea, Claro. no es que la parte emocional no hay que descartarla. Perfecto. Y bueno, después modificar los hábitos de trabajo. Pero es una vez que vos sepas cuáles son los Claro. hábitos que le hacen mal. Por eso Exactamente. lo tenés que hacer guiado con un kinesiólogo. Exactamente. Y con José Luis Papático sería como lo ideal, porque aparte te También, divertís y todo. 1541 1910. Bueno, te peleé, ¿viste? Nada, y si yo te traté como un Hace rey. dos veces que no te peleo ya. ¿Vos andas La triste? próxima, ¿Te duelen las cervicales? no, no. ¿Estás No, bien? estoy bien, sí. ¿Ningún traspié, nada? No. ¿Qué es 41? Mis cervicales están como Pero acostumbradas. vos estás bien, vos te puedes quejar. No me puedo quejar. Ah. Nah, si yo tengo un ángel de la guarda que no se va nunca. 1541-1910, el teléfono de nuestro kinesiólogo José Luis Papático. Gracias por haber Gracias a vos, venido. por favor. Esta semana estoy en Libra. Nos toca Libra con My Little Socio, así que pasate Esta semana está a bien. tomar algo. A tomar Por un favor, que cafecito. explotó el jueves Libra, parece. Nosotros nos quedamos en casa, pero porque estaba con Santi, pero explotó Libra. Explotó Libra. Acordate que si es tu cumpleaños, llamás por teléfono al 1541-6823 y tenés el 50% en todas las pizzas. Hay Sindor. ¡Cállate! Cerveza sin alcohol no hay más, pues se la tomó Santiago. Pero... Sindor, sí, Sindor. Te voy a dar Sindor. No voy a hablar más porque si no te vas a contracturar más con tus cervicales.